Hola jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más sobre las TICs y esta semana vamos a estar hablando sobre las redes y nuestro tema específicamente son las redes, son la base. Durante esta clase tocaremos algunos puntos esenciales y tomaremos en cuenta como observación que durante este año se espera que 50.000 millones de objetos estén conectados a la red. Y esos 50.000 millones de objetos que estarán conectados a la red suponen una aportación de billones de gigabytes de datos. Todos esos datos deben ser manipulados, analizados, estructurados y utilizados de una u otra manera. Hablaremos a lo largo de esta presentación acerca de la evolución de las redes, desde los años 60 con la aparición de ARPANET hasta nuestros días con las redes de alta velocidad con las que hoy contamos. También hablaremos de las redes de varios tamaños, desde las redes que se utilizan en la casa, donde los componentes finales son los celulares, las tablets, los Smart TV, también podemos, y por qué no decirlo, las computadoras personales, tanto laptops como computadoras de escritorio. Las computadoras o las redes de computadoras también de las instituciones a nivel nacional, y también hablaremos sobre la red más grande de todas, el Internet. Dentro de los componentes de la red mencionaremos los dispositivos finales, los dispositivos intermedios y los medios de red. Para comenzar, hablando de la evolución de las redes, en este tema es muy importante que mencionemos la aparición de ARPANET en 1963. Esta red, creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El primer nodo de esta red fue creado en la Universidad de California en Los Ángeles y fue la espina dorsal del Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP. Recordemos que el protocolo que se inició con ARPANET fue un protocolo mucho más sencillo. En 1970 ya encontramos el TCP. Desde 1970 hasta 1974, a través de una serie de investigaciones, nace el TCP. En la búsqueda de una red más segura y económica, se desarrolla en 4 versiones diferentes: el TCP versión 1, el TCP versión 2 y una tercera dividida en dos partes, el TCP 3, versión 3, y la IP, que es la que actualmente conocemos nosotros. Después se estableció la versión TCP/IP, que es la versión 4, la que nosotros manejamos actualmente. Y este es el protocolo estándar que se emplea en Internet. Siguiendo la línea de tiempo aparece el módem, aunque el módem en realidad se creó desde los años 60 más o menos. Toma un gran auge, una gran popularidad en los años 80 con la aparición de las primeras computadoras. Pero en sí, ¿qué es un módem? Pues es un modulador y demodulador, un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada moduladora mediante otra señal llamada portadora. Se han usado módems desde los años 60, como les decía, principalmente debido a la transmisión directa de las señales eléctricas intangibles a muy largas distancias. Por supuesto, la calidad de transmisión de audio a través de estos dispositivos no era muy buena
y se tenían que emplear antenas demasiado grandes, altas, que abarcaban varios metros. Entonces estos dispositivos, a pesar de que son una parte fundamental dentro de la historia de las redes, también fueron dispositivos de baja calidad en su momento. Incluso a principios de los 90, cuando se utilizaban para las conexiones a internet por medio del teléfono, hacían un sonido muy característico, que en ese tiempo nosotros lo tomábamos como música para nuestros oídos, porque al escuchar ese sonido muy peculiar sabíamos que íbamos a accesar a la red más grande de todas, al internet. Continuando nuestra línea de tiempo, en 1993 aparece DNS, el sistema de nombre de dominio, DNS por sus siglas en inglés, Domain Name System, el cual fue creado por Paul Macapetris, ese es el nombre, Mocapetris es el nombre de este personaje, en colaboración con John Postel de la Universidad del Sur de California, y posteriormente desarrollaron lo que ahora conocemos como el DNS, un sistema cliente-servidor distribuido y jerárquico. ¿Qué es lo que pasa con el DNS? El DNS lo que hace es que nos permite a nosotros ubicar un nombre de dominio en la red. Todos sabemos que nuestras máquinas tienen una dirección IP, un número específico, como las direcciones postales, en las cuales nosotros podemos ubicarnos fácilmente. En cuanto a las redes, también cada dispositivo tiene una dirección, pero para que nosotros podamos accesar o acceder a páginas web se necesitan nombres de dominio, y es el DNS el encargado de ubicar cada uno de estos nombres de dominio. Por lo tanto, este sistema fue trascendental en el incremento de información que se publicó en la red. Continuamos con nuestra línea de tiempo, y en 1992 llegamos al World Wide Web, o la WWW, o comúnmente llamada también la Red Informática Mundial. Esta fue creada alrededor de 1984 por el inglés Tim Berners-Lee, con la ayuda del belga Robert Cailliau es el nombre, y publicada en 1992. Los primeros en adoptar la World Wide Web fueron principalmente departamentos científicos de universidades o laboratorios de física como Fermilab y SLAC. Eso sugirió un avance importantísimo en la comunicación, porque permitió que muchas entidades, como las que ya mencioné, pudieran dar a conocer sus avances, pudieran dar a conocer el avance de sus proyectos, o intercambiaran información entre ellos para poder avanzar de una forma astronómica sobre los proyectos que se estaban desarrollando. Esto potencializó mucho las comunicaciones, y por supuesto fue muy novedoso porque las empresas comerciales empezaron a entrar no mucho tiempo después, con productos, con ofertas, y por supuesto empezó el crecimiento a gran escala de las redes. Pronto, en 1996, llega el HTTP, la versión 1.0. Es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la World Wide Web. Esta es la primera revisión del protocolo que especifica su versión en las comunicaciones, y todavía se usa ampliamente, sobre todo en servidores proxy, y permiten los métodos de petición GET, HEAD y POST. A través de este tipo de protocolos, nosotros podemos trasladar información a través de, por ejemplo, de formularios. Nosotros podemos trasladar información, por ejemplo, cuando usted quiere hacer alguna compra, o quiere enviar un comentario, o quiere enviar o comunicarse vía chat. Este es el protocolo que le va a permitir a usted hacerlo.
sugiere un gran avance en el tipo de comunicaciones que se llevaba hasta este tiempo. La Internet, a partir de estos protocolos, se empieza a disparar de una forma exponencial. Luego, avanzando en nuestra línea de tiempo, para el año 2000 encontramos el Wi-Fi. El Wi-Fi vino a transformar todas nuestras comunicaciones. Ya no es necesario estar conectado a una computadora o estar conectado a un dispositivo para recibir información. Ahora lo podemos hacer a través de métodos inalámbricos. Entonces ya podemos disponer de comunicaciones en nuestro celular y empiezan a surgir los dispositivos smart, los famosos smartphones, ya con conexión a internet, y el Wi-Fi permite una movilidad tremenda en las comunicaciones. Ya puedo disponer de una señal fuera de casa, fuera de la oficina, en cualquier lugar, haciendo disponible la información en cualquier parte, con un acceso a través de esta señal Wi-Fi, que fue revolucionaria. Imagínense, el año 2000. Y para el año 2018, 2019, 2020, nosotros estamos viendo que hay múltiples estudios para aumentar la velocidad de transferencia y seguridad en las redes informáticas. Esto ha demostrado ser de gran utilidad. Por ejemplo, el estándar aprobado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas en inglés IEEE, en el año 2006 y conocido como 10 gigabase T, Ethernet a 10 GB por segundo sobre par trenzado no blindado. Ya sé que estoy hablando en chino. De lo que estoy hablando son de cables de red, de esos cables que ustedes tienen en su casa, solamente que esos cables son una tecnología de transmisión a 10 base T, y yo estoy hablando de 10 gigabytes base T. Imagínense la capacidad que se está desarrollando actualmente. Tener la capacidad de transmisión, no de 10 megabytes, no de 100 megabytes, no de 1000 megabytes, que harían un gigabyte. Estoy hablando de 10 gigabytes por segundo. Eso permitiría las comunicaciones a niveles que jamás las hemos visto en nuestra vida, y esos son los estudios que se están realizando. Hay otro estudio que también es muy novedoso y que están por aprobar, que es el 10 gigabytes base LRM. Eso no lo habíamos escuchado nosotros en nuestra vida, a base de Ethernet. Ethernet es el modelo que utilizamos nosotros en las comunicaciones en nuestra casa, en nuestra computadora, con nuestro router. Cuando conectamos un cable al router, utilizamos el Ethernet, lo que nosotros comúnmente llamamos red local. Y este está o se pretende que vaya a 10 gigabytes por segundo sobre fibra óptica multimodo. Hoy en día las comunicaciones a fibra óptica son muy comunes ya. Ustedes salgan, vean en el poste que está ahí en la esquina de su casa y van a ver un montón de cables. Dentro de todos esos cables van a encontrar ustedes cables de fibra óptica que llevan y traen señales de internet a los diferentes hogares. Esto ha demostrado que todavía no es el final de la evolución de las redes, sino que lo que estamos es presenciando la evolución al mismo tiempo. O sea, nosotros estamos viviendo esa evolución, la estamos presenciando. Bien, ya sobre historia está bastante bien. Ahora hablemos un poquito sobre los tamaños de las redes. Dependiendo de la necesidad que se tenga, así será el tamaño de la red que se utilice. Si usted está en su casa, necesitará una red de tamaño pequeño. Si usted está en una oficina o pertenece a una organización, la necesidad será mayor, será de un mayor tamaño y de mayor velocidad. Y si usted necesita comercializar o comunicarse a nivel mundial, entonces la red será de diferente tamaño o de diferente configuración. Veamos de qué se trata esto. La red de área local.
Normalmente se usan la tecnología broadcast, que es un solo cable o un solo cable con todas las máquinas conectadas. Imagínense ustedes, este tipo de redes ya casi no se usa, pero en el pasado hubieron redes llamadas de topología bus, en las que un cable coaxial atravesaba todas las computadoras llevando la señal una tras otra, como lo muestra esta imagen que ustedes ven acá. Una computadora era el servidor y todas las demás computadoras compartían la información de señal del servidor, y entonces un cable atravesaba por todas. Se le llamaba también lineal, porque como un solo cable recorría por todas las computadoras llevando la señal. Uno de los grandes problemas de esta tecnología fue que si el cable se dañaba, todo se venía abajo. También era un sistema similar al que utilizaban las redes en anillo o circulares, donde la señal empezaba en una computadora y circulaba hasta retornar a la primera. Si el cable se dañaba, toda la señal se venía abajo. Eran muy rápidas, pero también muy vulnerables. Lo que sobrevivió a todo este avance y toda esta evolución fue la red LAN en estrella, porque evolucionó a jerárquica también, donde un dispositivo, que bien podría ser un router o un switch, recibe la señal de internet del proveedor de servicio de internet, y este la distribuye a través de protocolos TCP y DNS al resto de las computadoras, haciendo bien flexible la comunicación, de manera que cada computadora conectada a un switch o a un router de manera física por cable o bien por Wi-Fi puede conectarse a la red de redes, al internet. Entonces, una red de área local es básicamente el tamaño más restringido a una misma área física. Las velocidades típicas son de 10 a 100 megabytes por segundo. 1 megabyte por segundo equivale a mil bits. O sea que son bastante lentas en realidad. Pero si nosotros ya lo vemos en la práctica, pues en realidad no nos resulta tan lento, son rápidas. Imagínense ahora con las evoluciones que les platicaba anteriormente de 10 gigabytes por segundo, son redes súper rapidísimas, ¿verdad? Bien, ¿qué otro tipo de red por tamaño podemos mencionar? Bueno, hablemos un poquito acerca de las redes de área metropolitana. ¿Qué es una red de área metropolitana? Pues es un sistema de interconexión de equipos informáticos distribuidos en una zona que abarca diversos edificios pertenecientes a la misma organización propietaria de los equipos y utiliza medios de enlace de diferentes características. Ustedes en las imágenes pueden ver que, por ejemplo, esta información se traslada por el uso de antenas, por ejemplo, enviando las señales de forma directa a dispositivos. O sea, es una misma señal que se distribuye a través de antenas a diferentes sectores. Esto porque la empresa, por ejemplo, necesita tener comunicación con todos sus equipos. Por ejemplo, esta red podríamos hablar de una empresa multinacional o de un banco, por ejemplo, que necesita tener todos sus equipos conectados en línea en determinado momento, o necesita reportes al final del día, o necesita registrar inventarios o cantidades de productos en stock, etcétera. Hay muchas razones por las cuales se puede utilizar una red de área metropolitana. Imagínense ustedes que nosotros en el colegio colocáramos una red en la parte superior del edificio. Bueno, nuestro edificio es bastante pequeño, pero imaginen ustedes que colocáramos una antena y desde ahí nosotros distribuyéramos la misma señal de internet del colegio hacia sus hogares. Eso sería una red metropolitana. Ya no sería una red local, sería una red mucho más amplia.
Por eso a estas se les llama redes de área metropolitana. Claro, las señales tienden a tener muchas fallas porque entre uno y otro dispositivo, el que emite y recibe señal, no tiene que haber ningún tipo de interferencia. Y por supuesto, el clima tiene que ser perfecto. Bien, para que se den una idea nada más de cómo son las redes de área metropolitana. Hablemos un poquito acerca de la red de área amplia o redes de área amplia. Estas WAN derivan de las siglas Wide Area Network, que es red de área amplia. El concepto se utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o incluso a nivel mundial. Un ejemplo de red WAN es la propia Internet, que lo he venido mencionando desde que empecé esta presentación. Pero también tenemos otros tipos de redes. Esto que estoy mencionando ahorita también ocurre con las redes bancarias nacionales, que administran información financiera secreta, o con redes de televisión por suscripción, que emplean satélites y otros mecanismos para emitir señal paga a los hogares suscritos. Ustedes no sé si alguna vez se han preguntado, pero realmente que señales de televisión como Skype lleguen hasta sus hogares por un costo mensual, pues eso se consigue a través de este tipo de redes. Hoy han ido evolucionando incluso esos servicios, porque esos servicios se han ido adaptando a la comunicación de datos que se hace a través de el mismo Internet, como Netflix, por ejemplo, o YouTube, donde emiten su señal o transmiten sus datos a través de la misma red, y esos datos llegan hasta ustedes utilizando los protocolos de red que utiliza el Internet. Entonces ustedes se conectan a un dispositivo que emite señal Wi-Fi o se conectan directamente por medio de un cable, y ustedes accesan por medio de un nombre de usuario y un password, y ya tienen acceso a su servicio de televisión por cable, digámoslo de esa manera, o su televisión online. Bien, estos son los tipos de redes más conocidos, o los tipos de red conocidos: las redes de área local, que son las LAN, las redes de área metropolitana, que son las WAN, y las redes de área amplia, que son las WAN. Y el caso más particular de esta última red, que es el Internet, que tiene un área de alcance a nivel mundial. Ahora hablemos un poquito de los componentes de las redes. Una red de computadoras posee componentes hardware y componentes software. Aquí tenemos que ser muy específicos. Sin el software adecuado, el hardware no podría funcionar, y sin el hardware adecuado, el software tampoco podría funcionar. Así es de que ambos se complementan en este caso. Veamos un poquito acerca del software. ¿Qué tipo de software se necesita para una red? ¿O qué componentes de software se necesitan? Bien, los componentes software incluyen sistemas operativos, protocolos de comunicación y controladores de tarjetas de interfaz de red. Sí, esos controladores de la tarjeta que usted tiene instalada en su computadora. El sistema operativo de red, también conocido como NOS o NOS de Network Operating System, controla y coordina las actividades entre la computadora o las computadoras enlazadas en una red, como lo son las comunicaciones electrónicas y el compartir información y recursos. Para seleccionar el sistema operativo es necesario conocer de qué manera se organizará la red. En una red par a par, cada nodo de la red ejecuta un sistema operativo con el soporte de conexión de red incorporado, el cual permite que los usuarios compartan archivos y periféricos. Simple, dicho en palabras comunes que usted pueda
conectarse con su impresora, que usted pueda conectarse con su teléfono, que usted pueda conectarse con una computadora diferente y pueda compartir los archivos, o esa impresora que usted tiene instalada en su equipo la pueda compartir con otros equipos que estén conectados a la misma red. Esa gestión la hace un sistema operativo. Normalmente también los sistemas operativos incluyen algún soporte para seguridad y gestión de datos, que usted pueda transmitir información a otras computadoras conectadas a otras redes. Eso también lo gestiona su sistema operativo. Bien, el sistema operativo para una red dedicada o cliente servidor se ejecuta en los servidores y las estaciones de trabajo clientes, permitiéndoles comunicarse entre sí. Nosotros en nuestras computadoras regularmente tenemos nuestro sistema operativo, Windows 7, Windows 8, Windows 10, algunos tienen Linux, otros tienen iOS, en el caso de las computadoras Mac. En el caso de los celulares tenemos sistemas operativos Android o iOS también. Entonces estos sistemas lo que hacen es gestionar esa comunicación entre los diferentes dispositivos. Más adelante tendríamos que hablar un poquito más sobre esto y con más detalle para que lo podamos entender un poquito más. Pero ahorita estamos solamente en una mención a grandes rasgos de los componentes que integran una red. También es importante que nosotros conozcamos algunos sistemas operativos de red. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Windows Server, en el caso de Microsoft, en el caso de Linux, la versión Linux de diferentes sistemas. Podríamos mencionar SUSE Linux, o podríamos mencionar Mandrake o algunas otras versiones de Linux muy conocidas. También podríamos hablar de redes Unix o sistemas operativos Unix. Novell Network es otro de los sistemas operativos que ya no es muy común en nuestros días, pero que en su tiempo fue muy bueno. Bien, hablemos un poquito del hardware. Cuando hablamos del hardware, ahí encontramos muchos componentes o equipos en una red. Estos son los dispositivos físicos que van a permitir la visualización, el procesamiento y la transmisión de los datos. Es por ello que nosotros hablamos de dispositivos finales, dispositivos intermedios y medios de red. Cuando nosotros hablamos de los dispositivos finales, ahí tendríamos que hablar de los servidores y las estaciones de trabajo. Y por estar unidos a las estaciones de trabajo y a los servidores, también tendríamos que hablar de las tarjetas de interfaz de red, o NIC, por sus siglas en inglés. Entonces hablemos un poquito de los servidores. Regularmente se trata de computadoras de mayor potencia que comparten recursos con otras estaciones de trabajo o nodos. Puede hablarse de servidores de archivos, servidores de impresión, servidor de comunicación, servidor de bases de datos, dependiendo del recurso que sea compartido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un servidor en el colegio en sí, nosotros no tenemos ningún tipo de servidor. Nosotros solamente tenemos ahí estaciones de trabajo. Los servidores para nosotros son remotos, son computadoras que nosotros contratamos para que nos den el servicio de alojamiento. Ahí podríamos hablar de muchos servicios. Ustedes han oído hablar tal vez de GoDaddy en internet, esos anuncios de hagopiñatas.com o hagosillasymesas.com y cosas así. Esos anuncios hablan de ese servicio, de prestar esos equipos por un precio mensual o anual, en el cual ustedes van a almacenar su información. Entonces ahí estamos hablando de un servidor de alojamiento de datos.
Ahí van a haber bases de datos alojadas, toda la información va a ir a esos servidores, van a estar protegidos con la seguridad que brindan estas empresas. Bien, en fin, si nosotros quisiéramos tener un servidor dentro de nuestra ubicación, podríamos hacerlo también. Son computadores que requieren mucha más capacidad de almacenamiento, más capacidad de procesamiento, más capacidad de memoria y también sistemas operativos, como lo hablábamos anteriormente, mucho más potentes y con una gestión de seguridad que tendrían que aportar los mismos servidores a nuestras estaciones de trabajo, para que no sufriéramos de ataques de hackers, intrusiones, pérdidas de información, o que nosotros fuéramos un puente para que los hackers puedan atacar a otros usuarios en la red. Hablemos un poquito de las estaciones de trabajo. Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última. O sea que si usted se conecta a una red de computadoras, su computadora en ese momento se convierte en un nodo de la computadora donde usted se esté conectando. Y se puede tratar como una estación de trabajo cliente. Entonces estos nodos solicitan los recursos al nodo servidor. Aquí solicitan una dirección IP, necesitan una conexión de servidor DNS, como lo platicábamos anteriormente. El software del cliente se encarga de redireccionar las peticiones a las aplicaciones del servidor. Entonces, si usted se quiere conectar a una página web, utiliza el protocolo HTTP. ¿Sí? Es el que usted utiliza normalmente cuando se conecta a colegioipse.com. Se le antepone siempre el protocolo HTTP. Ahora el protocolo ha evolucionado a protocolo HTTPS de security o de seguridad. Bien, si hablamos un poquito de las tarjetas de interfaz de red o NIC, estas son el medio que se utiliza o que utiliza cada computadora para transmitir y recibir información. Es el dispositivo que conecta a la computadora u otro equipo de la red por medio físico. La NIC es un tipo de tarjeta de expansión que la computadora la cual proporciona un puerto en la parte trasera de la computadora, al cual se conecta un cable de red. Ese cable amarillo, blanquito o gris que usted utiliza siempre, ¿verdad? Lo conecta ahí, lo conecta a su router. Esa entrada, esa es la tarjeta de red. Ese conector que usted utiliza se le conoce como conector RJ45 y el cable se le conoce como cable UTP. Hay dos versiones, la versión 5 y la versión 6. La versión 6 es mucho más blindada, mucho más estable, aunque es un poquito más difícil de manipular. Mientras que la versión UTP5 es más flexible, también está más sujeta a recibir interferencias externas como el ruido, la luz, por ejemplo el mal tiempo o un golpe. El cable podría sufrir daños irreversibles. Dentro de los periféricos compartidos, también podemos hablar un poquito acerca de eso. Los recursos y periféricos compartidos incluyen dispositivos de almacenamiento unidos al servidor, su memoria USB, su disco duro externo, las unidades de disco óptico, equipos de respaldo, escáneres, impresoras, trazadores gráficos y otros equipos que estarán disponibles para cualquier usuario autorizado de la red. Bien, ahora hablemos un poquito acerca de los dispositivos intermedios. Estos dispositivos intermedios, específicamente hablando de modems, routers y switch, son los dispositivos que se van a encargar de enrutar o de dirigir las comunicaciones de su red. Por ejemplo, en el caso del router va a determinar qué datos pertenecen a la red interna y qué datos pertenecen a la red externa, hablando del internet, qué datos deben salir de su red y qué datos van a quedarse dentro de su red. Un switch es un encaminador o un conector, su nombre lo indica, que usted hace una conexión a él y recibe la señal. Hay switch básicos
que solamente permiten la conectividad, y hay switch inteligentes que además de permitir la conectividad también la regulan. Por ejemplo, hay switch que le permiten a usted definir cuánto ancho de banda va a recibir una computadora o una parte de su red. Por ejemplo, si usted tiene una red con un ancho de banda de 100 megabytes, como la del colegio, usted puede definir que, por ejemplo, el laboratorio de tecnología o de electrónica, como le conocemos, reciba únicamente 25 megas y los otros 75 estén distribuidos en el resto de la red. O podríamos decir que 50 megas se queden en la red del laboratorio de computación y el resto se distribuye entre las demás redes del colegio. Bien, podríamos hablar toda la tarde acerca de esto. Los modems ya casi no se usan, solamente algunos por ahí podrán tener algún submodem de la empresa Claro, de la empresa Tigo, que permiten la conectividad de dispositivos en lugares remotos o donde no llega todavía una señal vía cable coaxial o cable de fibra óptica o ADSL, como las señales por medio de teléfono. Entonces se utilizan estos dispositivos aún, y estos permiten la conectividad de una computadora con el resto de computadoras en el internet. Bien, ahora pasemos a hablar un poquito acerca de los medios de red. Y los medios de red no son otra cosa más que el cableado o las señales que se utilizan. Por ejemplo, si hablamos de cables, hablamos por ejemplo de cables coaxiales, de cables ADSL, de cables UTP o de cables de fibra óptica. Entonces estos son parte de los medios. Una vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las placas de red, requeriremos interconectar todo el conjunto. Los tipos de cableado de red más populares son par trenzado, como les mencionaba anteriormente, cable coaxial y fibra óptica. Bien, también tenemos otro tipo de medios actualmente. Ahora podemos hablar de microondas, de esas señales que utilizan nuestros celulares cuando se conectan a las antenas, por ejemplo, o si tuviéramos una comunicación directa por un satélite, que hoy en día no es muy recomendable porque se pierde mucho tiempo, o sea, son muy lentas ese tipo de comunicaciones. O también podríamos hablar de Bluetooth cuando nosotros hablamos de conectar dos teléfonos, también ahí estamos hablando de un medio de red, o una red armada por dos teléfonos celulares, imagínense. El Bluetooth es lineal, es muy porque tiene que estar muy cercano un dispositivo del otro, pues no es muy común el utilizarlo, pero es muy útil en ocasiones. Y también nuestros cables, ¿verdad? Nuestros cables que no los podemos dejar nunca por un lado. Está creo que todo muy bien hasta este punto, y creo que hemos hablado bastante acerca de las redes. Sé que es una pincelada sobre el tema de las redes, pero si usted no conocía estos aspectos, espero que les sirva mucho. Recuerden, su cultura general tecnológica es bueno que usted la amplíe, es bueno que usted la conserve siempre y que usted la enriquezca con mucho material. Puede leer mucho acerca de redes en internet, puede encontrar infinidad de cosas que puede hacer usted con las redes. En realidad, como les decía, estas son pinceladas únicamente que alcanzamos a dar los profesores dentro de las clases. Para hablar de las redes hay mucho material, hay mucho contenido, y lo que falta es tiempo. Así es de que, jóvenes, espero que esto quede un poco claro y que les ayude a acrecentar ese acervo que ustedes deben de tener. Conocer sobre la tecnología y conocer sobre lo que nos rodea. Espero más adelante ampliar estos conocimientos y que ustedes puedan realizar la tarea que les asignaré durante esta semana. Jóvenes, para mí es un gusto. Hasta la próxima.